Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarela iniciación. Bueno, vamos a continuar con más ejercicios. Bueno, ya que estamos en el taller de iniciación, ¿vale? Yo voy a empezar con unas clases de ejercicios muy puntuales y sencillos, ¿vale? La acuarela por lo general se considera una de las técnicas más difíciles, pero bueno, en realidad nada, no quiere decir que sea imposible, ¿vale? La cosa es ir un poquito pues poco a poco, ir cogiendo el truco e ir entendiendo qué pasos hay que seguir y nada, aprender a controlar pues sobre todo el juego del agua y el pincel, ¿vale? Entonces, bueno, la semana pasada hicimos un ejercicio pues puntual en relación a los cielos, en el cual pues vimos eso, pues ver un poco la relación de cantidad de pigmento, ¿no? Cantidad de pintura en relación a cantidad del agua, ¿no? Con el cual hicimos los degradados, ¿no? Y bueno, vimos un poco pues ese primer toque con la pintura. Esta semana vamos a pues, ver otra parte de la acuarela, que vamos a ver un poco la relación de pues el color, el pigmento, y vamos a ver un poco el juego del pincel, ¿vale? Los trazos y las formas. Y para ello, pues bueno, vamos a hacer un poquito, vamos a jugar con elementos vegetales, hacer unas hojas, unos trazos y ver un poco, pues eso, a ver el manejo de lo que sería un poco pues nuestra mano y el pincel. Así que nada, vamos a ello. Bueno, el año pasado, en relación a lo que sería un poco eso, los primeros ejercicios de la naturaleza, habíamos hecho este ejercicio de arbolitos, pero bueno, no lo vamos a volver a hacer, ¿vale? Si tal, pues para los nuevos alumnos y tal, le proporcionaré el enlace para que lo vea, ya que bueno, parece una tontería, pero bueno, es un ejercicio muy práctico, ¿vale? Para ir cogiendo soltura en lo que sería un poco con el pincel, jugar un poco con los colores, ¿no? Ya que bueno, vemos cómo pues, hacer diferentes arbolitos jugando con los diferentes colores y diferentes trazos, ¿vale? Es decir, jugar con el pincel, pues diferentes formas y colores, ¿vale? Y ver un poco también el juego que iremos viendo también el tema de los tiempos de secado, ¿vale? Bueno, pues este año, os digo, no vamos a hacer vamos a hacer otro con unas hojas, ¿vale? Para ir a hacer un poco más de dibujo. He cogido una hoja tamaño folio, ¿vale? Grande para experimentar. Estas primeras hojas, tomároslas, pues eso, tampoco hojas a sucia, pero bueno, es ir practicando y probando. Y luego también pues quiero aprovechar para enseñar los diferentes pinceles, las formas y un poquito pues la utilidad que tiene cada uno, ¿vale? No quiere decir que los necesitemos todos, ¿vale? Para nada. Ya os comenté el otro día que para empezar con los pinceles básicos redonditos de punta suficiente, ¿vale? Pero bueno, yo sé que muchas veces, pues bueno, vais a las tiendas, miráis material y pues a veces pues no sabemos para qué son las cosas y ver un poco los pinceles. Entonces, a lo largo del taller iré usando diferentes pinceles, iremos viendo las texturas, para qué se usa y luego ya que cada uno, si quiere comprarse algún pincel de alguna forma en concreto, pues que lo compre, ¿vale? Pero imprescindible no es para el taller, pero ya os digo que si me gusta pues dedicarle un poquito de tiempo y explicaros pues eso, las funciones y diferencias entre cada uno, ¿vale? Bueno, principalmente ya sabemos que los pinceles de acuarela, que comparten un poco también con los de acrílico, ¿no? Es que importante sea que sea el pelo blandito y suave, ¿vale? Ya que ambas técnicas que se trabajan con el agua son pinturas blanditas, en el cual el pincel no va a tener que ejercer mucha fuerza, ¿vale? Es decir, que si yo a la hora de esparcer la pintura, hacer una pintura blandita, pues no requiere que el pincel o los pelitos tengan mucha dureza, a diferencia del óleo, que a veces la pintura del óleo directamente del bote pues es muy densa y muy gordita, entonces esos pinceles no tendrían fuerza suficiente para extender la pintura. Bueno, ya os digo, principalmente tendremos los pinceles, los redonditos con punta, ¿vale? Los hay un poquito más, bueno, que son un poquito más como pompones, ¿vale? Pero bueno, sí es verdad que, bueno, este ya tiene bastante tiempo y en su momento tenía un poquito más de punta, ¿vale? Por ejemplo, es como este que
muchas veces cuando los vas usando y tal, al fin y al cabo, al ser un pelo suave, no tiene mucha resistencia, entonces según con el tiempo, contra más los uses y tal, se van desgastando y despeinando, ¿no? Este que está prácticamente, este está casi nuevo, pues como veis, mantiene la puntita perfecta. En cambio, pues este, que no tenía tanta puntita, pero sí tenía, pues con el tiempo, ya os digo, se va desgastando. Pero bueno, no pasa nada porque este ahora está en seco, pero cuando lo moje, seguramente cuando lo mojas en agua, se compacta más el pelito y bueno, a la hora de pintar sí se ve y conseguimos un poquito más de punta, ¿vale? Como este será el pincel que más usemos, el redondito de punta, pues también por eso vamos a hacer estos ejercicios para ver un poco cómo depende de la presión que realicemos sobre el pincel y la posición que esté más horizontal o más vertical el pincel, pues sacaremos unos trazos más finos o más gruesos, ¿vale? Y bueno, incluso este también, cuando lo moje, pues conseguirá un poquito más de punta. Y ya os digo, este es muy recurrido por eso, porque con un solo pincel, con una numeración, podemos realizar muchos trazos diferentes, ¿vale? Luego lo que sí, por ejemplo, necesitaremos, sí os recomiendo tener uno plano, ¿vale? Los planos igualmente los tenemos de más o menos grosores, ¿vale? Con uno pequeñito, ¿ves? Más en relación con mi dedo, suficiente, o a lo mejor un poquitín más grande, ¿vale? Esto en realidad va a ir un poco más en relación a la cantidad, a la superficie que usemos. Claro, contra más grande el papel, si necesitamos humectar mucho, pues necesitaremos un pincel más grande para trabajar con más cantidad de agua, ¿no? Porque si no, si yo empiezo a mojar, cuando moje aquí esta esquina, lo de aquí ya estará seco. Entonces, pero bueno, no hace falta tener un pincel tan grande, pero bueno, sí, uno planito será recomendable. Entonces, bueno, pues nada, en principio yo el plano lo uso mucho, sobre todo para cuando necesito trabajar con el papel previamente mojado, pues es muy útil porque al tener mucha más pelo, pues absorbe mucha más cantidad de agua, entonces me permite humectar con facilidad. Entonces, más que nada porque bueno, o para superficie, o bueno, a lo mejor si para superficies grandes de cielos y suelos, pues sí, si necesito aplicar mucho color, pues es muy práctico porque ya os digo, al tener más capacidad de agua, pues tiene más capacidad de almacenaje de pigmento, entonces para superficies grandes. Pero bueno, con uno es suficiente y no, para nada hace falta uno tan grande porque no vamos a trabajar con acuarelas muy grandes, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? En relación, por ejemplo, parecido al planito, tendríamos el que llaman lengua de gato, ¿vale? Que es un poquito pues como el plano, pero en vez de ser recto, acaba pues el redondito, ¿vale? Que es lo que llaman un poco el lengua de gato. Este es más exagerado, termina incluso un poquito más en punta, ¿vale? Y bueno, también son interesantes porque también contra este que tiene más puntita, pues también un poquito al redondito, según la presión, trabajo con menos pelos o sin más presión, trabajo con todo el pincel, ¿vale? Claro, por ejemplo, la diferencia, más o menos, que al igual dices tú, jolines, este también, si presiono poco, la puntita, si presiono mucho, con todo el pelo. Si estos pinceles, por lo general, los de lengua de gato, tienden a ser, bueno, es que este número es muy grande, ¿no? Pero tienden a tener el pelito más cortitos. Luego, otros pinceles que podemos encontrar son, por ejemplo, el de abanico, ¿vale? El de abanico, más que para pintar, o sea, superficies o aplicar pintura, lo uso más para hacer texturas, más para hacer, pues bueno, puntillitos y tal. Lo veremos para dar ciertos detalles y bueno, eso los veremos en la próxima semana que veremos texturas, lo veremos más detenidamente, ¿vale? Pero bueno, otro pincel que tendríamos sería el de abanico. Luego tenemos el biselado de espada, lo suelen llamar, ¿vale? Es como una especie de fuera de espada. Bueno, este es más bien como un cuchillo, ¿vale? Porque es más cortito y es muy ancho. Los hay más estrechos y más largos, que sí es verdad que se parece más a una espadita. Pues este es un poco lo mismo, ¿vale? Podemos trabajar con menos cantidad de pelo o con toda la superficie, ¿vale?
más en vertical o más en horizontal. Y bueno, veremos ahora a continuación un poco los diferentes trazos, ¿vale? Y luego por último yo que tengo es el de biseles, que es muy finito y muy largo. Y este suele usarse para hacer rayitas muy finas, ¿vale? Rayitas muy finitas. ¿Por qué? Porque al ser tan finito, por mucho que lo apriete, bueno, ya veis que, bueno, consigo un trazo muy más ancho, ¿no? Pero es mucho más fácil para hacer líneas muy finitas, perfiles, ¿no? Es muy útil. Aunque ya os digo que cogiendo maña se pueden hacer casi con este, ¿vale? Entonces no sería, este no sería un pincel imprescindible porque tampoco haremos grandes detalles, ¿no? Pero bueno, ver un poco eso. Pinceles así muy finitos con el pelo muy largo son para hacer trazos finos. Bueno, nada, pues ya que hemos visto un poco los diferentes pinceles, os mostraré un poco en la práctica. Aquí veremos un poquito los trazos y vamos a hacer unas hojas, ¿vale? Usaré el pincel redondo de punta, que sea el que tengáis vosotros, y vamos a eso, ir jugando un poco con el color, ir jugando con el pincel y a entrenar un poco el movimiento de la mano y de la muñeca sobre el papel. Os mostraré unas imágenes, ¿vale? Os pasaré pues unas simples fotos que encontré de alguna hoja, ¿vale? Por tener alguna pauta y alguna guía. Pero bueno, más que nada, bueno, hay millones por internet, podéis coger la que queráis, os guste. O incluso, que es la idea principal, es que experimentéis, ¿vale? La hoja esta será un poco pues para experimentar. Oye, tampoco buscamos hacer una composición ni que quede nada bonito, simplemente pues ver eso, un poco pues eso, probar la textura del pincel, el movimiento del pincel, el color, etcétera, ¿vale? No hay ningún objetivo de que quede algo bonito, que sea una composición, ni nada, por lo cual incluso podéis coger y sin mirar ninguna foto, experimentar, inventaros vosotros algo, ¿vale? Entonces nada, pues lo dicho, bueno, ya que son hojas, pues bueno, vamos a centrarnos un poquito en los colores, pero bueno, ya veis en estas hojas tan sencillas la cantidad de color, ¿no? Y de vida que tenemos, desde los amarillos, naranjas, rojos, verdes, marrones, bueno, muchísimos colores, ¿vale? Así que nada, voy a empezar mismamente pues con un verde o con un amarillo, el que queráis, ¿vale? Entonces, por eso también he coger, si puede ser eso, una hoja grande A4 para tener espacio suficiente para experimentar. ¿Vale? Entonces la idea es eso, es como coger el pincel e ir practicando los diferentes trazos, ¿vale? Por ejemplo, voy a coger la primera hoja, ¿vale? Que como veis es una hojita es alargadita y tirando a ser estrechita, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer unos ejercicios básicos principales. Antes de nada, contra el pincel más recto, más vertical en relación al papel, ¿vale? Un trazo más fino, ¿vale? Y luego pues contra más inclinado, más ancho. Luego ya dentro de esto ya es otra cosa, es que yo apriete más, contra más apriete, más se abrirán los pelitos y pues mayor será el trazo, ¿vale? Bueno, pues ahí, a ver si os fijáis, ya tendríamos como unas hojas. Entonces, mi primera hoja, que es estrechita, alargadita, y si os fijáis termina en punta, pues lo que haré será poner el pincel muy vertical, ¿vale? Para así solo trabajar con la puntita, con los pelos más largos, ¿no? Y luego ya voy apretando y luego voy levantando, ¿vale? Ahí tendríamos la primera hojita. Voy a probar y a intentar y que termine aquí la hojita. Entonces lo mismo, solo con la puntita aprieto y finita.
Vale, ahora voy a intentar hacer muy finita la ramita, o incluso así al revés. Solo la puntita, aprieto poco, aprieto mucho y estiro. ¿Vale? Incluso lo hago así hacia afuera y ya veis que puedo hacer rápido y estirar. Vale, voy a hacer el que tiene las hojitas el abajo, que es una hojita, si os fijáis, más ancha y regordita, y termina, es redondito, no termina en punta como este, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues puedo ya apretar mucho desde el principio, ¿vale? El hago inverso. Luego incluso ya una vez que puedo tal, incluso, bueno, pues con más paciencia puedo ensancharla, ¿vale? Pero bueno, vamos a practicar los primeros trazos, ¿vale? Pues nada, finito, o puedo hacerlo así finito y ensanchar mucho. Lo que pasa es que así va a ser más difícil. Ahí. Aprieto y voy levantando el pincel, voy aplicando menos presión hacia el final. Vale, mira, estas rayitas finitas las he hecho con simplemente casi sin tocar el papel, pero bueno, pues si tuvieran, pues también serviría pues para hacer estos trazos finitos el de bisel. Y nada, bueno, luego también podemos jugar un poco nosotros ya también, pues, con las formas, ¿vale? Aquí es un poquito, pues eso, quiero que practiquéis las diferentes presiones que podemos hacer con el pincel, ¿vale? Por ejemplo, tenemos esta aquí que son como triangulitos. Esta, por ejemplo, podemos hacer primero la estructura de la ramita, si queremos. Vale, por ejemplo así y así más o menos. Y pues voy a seguir jugando. Quiero que experimentéis, ¿vale? Nada de tomároslo como si sale bien o sale mal, simplemente vamos a hacer así unas hojitas. Al fin y al cabo, lo bueno de la naturaleza es que no son cosas complicadas, no tienen cierta proporción, no influyen si tienen más o menos hojitas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para empezar, yo los veo siempre muy práctico, por eso, porque no nos implica tampoco un dibujo muy complejo ni exacto, ¿vale? Por ejemplo, pues ahora vamos a hacer aquí una hojita más grande, como un corazoncito. Ya veis, presiono poquito y voy presionando más. Si queréis podéis ir jugando con otros colores, ¿vale? Por ejemplo, esto ya lo iremos viendo más adelante también, en relación al papel mojado. Voy a coger un poquito de marrón y ahora que está así mojado, pues puedo aplicarle otro color así, en este caso marrón. Por ejemplo, así, ahora que está mojado, ¿vale? Luego, al estar mojado, se irá fundiendo poquito a poco con el color,
¿vale? Como hicimos en el primer ejercicio de los degradados. Bueno, aquí no se ve mucho porque el color verde era muy fuerte, pero bueno, aquí lo vamos viendo mejor. Por ejemplo, a ver, el trébol, pues podemos hacerlo también. Las hojitas de dentro hacia afuera. Vamos a hacer un trébol más pequeñito. A ver, intentar hacer eso, un trébol más pequeñito. Para ir consiguiendo también un poquito la precisión. Por ejemplo, a ver, otro que tengamos así, ¿no? Las típicas hojitas que hacemos una rayita finita, ¿vale? Y le vamos poniendo hojitas pequeñas, ¿vale? Con cuidado, casi todo así con la puntita, solo del pincel. ¿Vale? Bueno, vamos a ver también de las otras en tonos rojizos, ¿vale? Y veis un poquito, veremos un poco pues el juego del color, ¿vale? Y bueno, para cambiar un poquito, pues eso, en relación también, pues ver cómo jugando con los diferentes colores podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Voy a sacar un poquito de naranja y amarillo, ¿vale? A ver, que lo veáis. Vale, un poquito de amarillo y naranja. Por ejemplo, pues mira, voy a empezar con el amarillo. Voy a echarle bastante agua para que tampoco sea un amarillo muy chillón, ¿vale? Por ejemplo, a ver, mira, por ejemplo tenemos aquí esta que es redondita. Termina como en puntita, pero luego es como una bolita la hoja. Esto luego es muy bonito, la naturaleza, pues ahora que viene que vamos para el otoño, recoger hojas secas, recoger hojitas secas y llevárselas para casa y pintarlas del natural, ¿vale? Entonces ahora que está mojado, pues le puedo echar así un poquito de naranja, ¿vale? Removerlo así un poco con el amarillo. Voy a tomar el rabito, ahí. Uy, tenía mucha agua.
¿vale? Vamos a ir haciendo, jugar así con... Ir empezando también con este ejercicio a mezclar colores así en mojado. E iremos viendo que la acuarela también permite, pues eso, dar diferentes capas, ¿vale? Retocar de manera, pues, mediante la superposición de capas, ¿vale? Ya no sea es un error muy grande de la forma, sino sobre todo retoques y matices del color. Por ejemplo, este está muy mojado, entonces jugué con la mancha, entonces yo espero que seque, le podría dar otra capita y darle más detalles, ¿vale? Entonces por eso también es muy importante, que os insistiré muchísimo, sobre todo para empezar, es respetar el orden de los colores, siempre, siempre, siempre ir del color clarito hacia oscuro, ¿vale? Y sabiendo también que un color, por muy oscuro que sea, por muy clarito que sea, siempre lo voy a poder aclarar por la aplicación de más cantidad de agua, ¿vale? Bueno, y estas hojas, la verdad que no soy yo muy artista para hacer este tipo de hojas, la verdad, estas en concreto. Vamos a echarle un poquito de marrón. O de naranja, ¿vale? Quiero decir, por ejemplo, yo la hoja, ¿vale? La hoja la he hecho con el amarillo. Pero yo luego, bueno, con un color, el amarillo es un color clarito, muy transparente, que yo incluso si le aplico mucha más agua, se vuelve más clarito todavía. Entonces, yo el amarillo lo puedo usar para hacer como el dibujo previo, ¿no? Y yo ahora, pues yo le voy dando el matiz con el marrón y el rojo, e incluso a lo mejor luego prácticamente no se ve nada de amarillo, ¿vale? El marrón y el naranja, ambos colores son más oscuros, pero igualmente ya veis que estoy trabajándolos muy, pero que muy claritos, es decir, con mucha cantidad de agua, ¿vale? Porque incluso si os fijáis aquí, bueno, todavía está húmedo, ¿vale? Aquí el naranja, una vez que ha secado, debido a la cantidad de agua que había, ha quedado muy clarito. Entonces yo, por ejemplo, teniendo ya claro esto, pues incluso ahora ha secado un poco, le puedo aplicar, perdón, más pigmento. Con menos cantidad de agua, más proporción de pigmento. Ahora cojo limpio un poco el pincel y puedo diluir esta parte. Y puedo darle más matices, ¿ves? ¿Por qué? Porque empecé es el mismo marrón pero con mucha agua al principio y ahora pues le voy aplicando más fuerza. Pues aquí a lo mejor, si no me gustó mucho cómo quedó el verde, pues le puedo dar otra capa por encima, ¿vale? Aquí los tiro con el agua. Y aquí incluso le metí naranja, pues ahora le voy a meter un poquito de marrón. Que bueno, la verdad que el marrón queda más bonito y pues mira, le puedo cambiar y encima del naranja echarle un poquito de marrón. ¿Vale? Y como había quedado las manchas como muy separadas, pues ahora le he dado otra capita por encima y lo he retocado. Incluso luego puedo esperar a que seque totalmente y cuando se seco pues puedo tirarle, hacerle la rayita e incluso el nervio entero a la hoja, ¿vale? Y bueno, pues nada, hemos hecho un poquito así diferentes hojas, ¿vale?
Podéis buscar más ideas diferentes por internet o incluso inventároslas, o oye, a lo mejor es que, uy, esta no me sale, pues insisto y hago pues tres de estas o cambio de color, ¿vale? Luego incluso estas las hemos hecho a un color, pero podríamos ir dándole matices diferentes, ¿vale? Entonces nada, voy a ver que seque un poquito esto, a ver cómo queda y a ver el resultado. Ahora que ya está seco, ¿vale? Algo importante que iríamos viendo también en la acuarela es el tiempo, el orden de, pues bueno, sobre todo lo veremos cuando empezamos a hacer paisajitos, ¿vale? La planificación y el orden a seguir para pintar toda la composición, ya sea pues los tonos de los colores, que si eso, primero los claritos, luego los oscuros y luego el tema del tiempo de secado. Lo importante que es ver que para hacer ciertos detalles, ciertas texturas, ciertos colores habrá que trabajar en mojado y para hacer otros habrá que trabajar en seco, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de la hoja lo hemos visto para hacer yo este juego de colores y que el color quede fundidos y unidos, yo tengo que trabajar con el papel mojado, ¿vale? Pero para hacer detalles, hacer líneas, hacer dibujo, pues tengo que trabajar con el papel seco. En este caso, por ejemplo, pues ahora que vamos a hacerle los nervios, ¿vale? Pues ahora que está seco, pues por ejemplo, para esta voy a usar un marroncito, ¿vale? Y pues le voy a hacer la ramita. Claro, para hacer a lo mejor el rabito al principio no hubiera hecho falta, pero como quiero poner también por ejemplo, pues voy a ponerle así unos nervios por el medio. Pues para hacer este tipo de detalles necesito que el dibujo esté seco, porque si no entonces perdería la forma de la rayita, ¿vale? O incluso a este si le quiero dar otro matiz. Luego aquí importante también la cantidad de agua, ¿vale? Por ejemplo aquí me ha quedado la rayita súper gordita, pero porque había exceso de agua, ¿vale? Lo voy a limpiar un poquito, ¿vale? También habrá que ir aprendiendo a jugar eso con las cantidades de agua para este tipo de cosas. Si yo quiero decir, por muy fino que sea el pincel, si la acuarela tiene mucha agua, voy a conseguir un trazo más ancho de lo deseado, pero porque haber tanta agua genera gotita. Entonces, ¿no? Es como si yo cojo un alfiler y la mojo y queda una gotita. Entonces, por muy fina que sea tal, pues el trazo será más ancho. Entonces, habrá también eso, practicar. Bueno, parece mucho al principio, pero bueno, iremos viendo poco a poco que con la práctica lo iremos consiguiendo, ¿vale? Bueno, voy a hacer aquí una práctica sencilla, rápida, para enseñaros eso. Hemos estado de los trazos de los pinceles, ¿vale? Al principio ya os enseñé, pues eso, aquí el pincel redondito en punta, ¿no? Que vemos eso, contra menos presión y más vertical, un trazo más fino, simplemente con la misma presión que he hecho aquí, pero más echado, más ancho. Y otra cosa ya es que yo apriete y consiga un trazo aún más oscuro. Voy a repasarlo un poco para que lo veáis, ¿vale? Luego el otro pincel es importante, el planito, ¿vale? Voy a coger otro color más oscuro, coger un azul, que lo vais a ver mejor. Con el pincel planito, entonces simplemente con el trazo así consigo un trazo ancho, ¿vale? Pero por ejemplo, si yo lo pongo por el lado fino y muy vertical, ¿vale? Puedo conseguir un trazo finito, ¿vale? Entonces esto también me puede ayudar para hacer ciertos trazos, formas, etcétera,
¿vale? Aunque nosotros luego lo usaremos sobre todo para esas superficies grandes, que sea mucho más práctico. ¿Qué más os puedo enseñar? Vale, tengo el de abanico, ¿vale? A ver, el de abanico es que ya lo iremos viendo y lo veremos en clase y lo hablaremos. Es que es un poco relativo porque el abanico, una vez que lo mojas, ya no suele mantener mucho la forma de abanico. Entonces, como veis, no es que funcione muy bien. Yo lo uso más para hacer puntitos, ¿vale? Si es verdad que si usamos habría que usar mucha agua, ¿vale? Para conseguir. Entonces, si os fijáis, puedo conseguir diferentes texturas o rayitas muy finitas, o puedo usarlo para hacer puntitos, ¿vale? Esto, bueno, lo veremos en la próxima clase, que le dedicaremos a las texturas. Lo veremos más bien en funcionamiento, ¿vale? Ahora simplemente quiero veros un poco, que veáis un poco los trazos. El de lengua de gato. El de lengua de gato, claro, ¿qué pasa? Que ya tiene una zona más fina y una más ancha, pero no tan finita como el de punta. Entonces, por ejemplo, ya partimos de un trazo bastante ancho. Por ejemplo, mira, este no lo usé, pero para hacer hojas, ¿vale? Las que son más redonditas, pues es muy útil, ¿vale? Que yo puedo hacer así y otro en otro sentido, ¿vale? Luego, si es verdad que en sentido como el planito, puedo usarlo de lado y obtener trazos finos. Bueno, este sería un poquito lo mismo, lo que pasa que más exagerado, ¿vale? Porque es muchísimo más grande. Luego, por otro lado, el finito. Este es bastante complicado porque en cierto modo hay que tener algo de pulso, ¿vale? Pero sería con el que, a diferencia de las otras rayas finas que hemos hecho con otros pinceles, conseguimos una línea muchísimo más finita que con los otros. Pero claro, también hay que tener pulso y precisión, porque bueno, a la mínima que se te mueve la mano se va a notar el desvío, ¿no? Pero bueno, y yo, bueno, pues también si aprieto pues consigo. Pero bueno, muy ancho no va a ser porque tiene poquito pelo. Y por último, ya os digo que yo el que más uso es el redondo con punta, ¿vale? En lo que es de uso diario, que puedo usar para pintar, es el que más uso. Entonces luego, por ejemplo, tengo el biseladito. Claro, me puede servir para hacer, bueno, en plano, pues para superficies grandes es muy útil. Si a lo mejor, pues para hacer formas, detalles, las hojas. Es que en la vegetación, la verdad, en lo que son las flores se usa mucho este tipo de cosas, porque puedo usarlo así y según lo voy girando, ¿no? Pues obtengo un trazo más fino, y si vuelvo a girarlo se vuelve al finito, ¿vale? Vale, es un poquito de eso, ¿ves? Los pinceles en principio nos ayudarían a eso, a usar diferentes pinceladas, nos pueden ayudar las formas la hora de hacer el dibujo, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo que no hace falta que los compréis todos, ¿vale? No, simplemente hacer esta pequeña explicación, bueno, si vais a comprar o vais a las tiendas veréis millones de pinceles y pues bueno, para que por lo menos tengáis una idea de la utilidad en lo que sería la acuarela, ¿vale? Así que nada, pues nos vemos en la clase, a ver qué tal esas hojas, a ver qué tal os ha parecido, y bueno, si tenéis alguna duda hablaremos más de los pinceles, a ver cuáles tenéis y qué os ha parecido, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la clase, chao.